El amanecer parece siempre el mismo en los archivos de la historia económica. Un horizonte que promete estabilidad, crecimiento, modernización. Pero en este documental, el amanecer se despliega sobre un continente que alguna vez creyó haber encontrado la llave de su salvación, y que terminó descubriendo que aquella llave abría la puerta equivocada. Las ciudades, que en los años finales del siglo XX soñaban con convertirse en motores industriales, hoy muestran cicatrices profundas, fábricas vacías, hospitales que cerraron sus alas más esenciales, barrios enteros convertidos en refugios improvisados para una población que vio esfumarse su futuro. No siempre fue así. Hubo un momento en el que el continente entero escuchó una promesa: si aceptan este plan, si siguen estas reglas, si confían en la lógica del mercado global, llegará la prosperidad. Sus defensores lo presentaron como una fórmula matemática infalible, como si las economías fueran mecanismos universales y estandarizables, indiferentes a la cultura, la historia o la fragilidad social de quienes las habitaban. La promesa era simple, casi seductora: disciplina fiscal, apertura comercial y privatización serían la trilogía que impulsaría el desarrollo. Pero la realidad rara vez se deja comprimir en una ecuación. A finales de los años 80 y principios de los 90, el continente, desde sus capitales hasta sus periferias, caminaba por un terreno resbaladizo. La deuda externa ahogaba a los gobiernos. Las monedas se depreciaban con violencia. La inflación erosionaba los salarios casi tan rápido como los trabajadores podían cobrarlos. Fue en ese contexto crítico cuando surgió el plan que, según sus arquitectos, era la única salida viable. Su implementación no llegó como una sugerencia, llegó como un ultimátum. La ayuda financiera, el acceso a nuevos créditos y la estabilidad monetaria dependían de aceptarlo. En los despachos más influyentes del mundo se discutía el destino de países enteros como si fuesen piezas dentro de un tablero de ajedrez global. En la superficie, el plan se vendía como un puente hacia un desarrollo nunca antes visto. En las sombras, como una herramienta para reordenar economías de acuerdo con los intereses del capital internacional y las prioridades de la geopolítica dominante. Las decisiones que se tomarían en esos años no solo influirían en la economía de corto plazo, sino que reconfigurarían el tejido social, político y productivo del continente durante generaciones. Para las familias comunes, el plan no era un término técnico ni un conjunto de gráficos en conferencias. Se manifestaba en escenas cotidianas, en la madre que veía duplicarse el precio de la leche en cuestión de días, en el obrero que regresaba a casa con la noticia de que la fábrica había sido privatizada, reestructurada o simplemente cerrada, en el estudiante que abandonaba la universidad porque las becas públicas desaparecían en medio de recortes profundos. La teoría económica podía debatirse en universidades y organismos internacionales, pero las consecuencias se vivían en calles donde el dinero cada vez compraba menos y la esperanza comenzaba a fragmentarse. El continente había enfrentado crisis antes, pero esta sería distinta. Esta vez, la tormenta no llegaría impulsada por un solo factor externo ni por un conflicto armado interno. Esta vez, la tormenta sería consecuencia de un conjunto de decisiones coordinadas, un plan cuyo alcance abarcaba no un país, sino toda una región. Su impacto sería tan profundo que incluso décadas después, economistas y analistas seguirían debatiendo hasta qué punto fue error, negligencia o un experimento mal diseñado
aplicado en sociedades que no podían soportar el peso de su propia receta. El relato que comienza aquí no es el de un simple fracaso económico. Es el relato de cómo una idea, inspirada en escuelas de pensamiento que buscaban eficiencia por encima de todo, se convirtió en una estructura rígida, implementada sin anestesia en sociedades vulnerables. Es la historia de cómo el continente, esperanzado por la posibilidad de dejar atrás su pasado de crisis, terminó atrapado en un nuevo ciclo de dependencia, desigualdad y fragilidad estructural. A medida que avanzamos, descubriremos cómo se gestó esta doctrina, quiénes la impulsaron, qué promesas ofrecía y por qué sus efectos fueron tan devastadores. Para entenderlo, es necesario retroceder a las décadas anteriores, cuando el mundo cambiaba de orden económico y un nuevo paradigma surgía con la fuerza de una verdad absoluta. Allí, en esos orígenes, comienza el verdadero hilo conductor del plan que transformó y destruyó a un continente entero. Las ideas no nacen en el vacío. Surgen de contextos, conflictos, ambiciones y, a veces, del miedo. Para entender el plan económico que terminaría devastando a un continente, hay que viajar primero a los años 70, una década en la que el mundo parecía convulsionar en todas direcciones. La crisis del petróleo sacudía a las potencias occidentales. La inflación alcanzaba niveles desconocidos. Y el consenso económico que había guiado la posguerra, basado en un Estado activo, regulador, arquitecto del bienestar, parecía resquebrajarse. En ese clima de incertidumbre, un nuevo credo económico empezó a ganar fuerza entre los círculos académicos y políticos más influyentes: el neoliberalismo. Esta corriente, surgida de reuniones selectas como las de la Sociedad Mont Pelerin y desarrollada por economistas que buscaban limitar el poder del Estado, ofrecía una narrativa seductora en tiempos turbulentos. Según su visión, el mercado libre era el mecanismo más eficiente para asignar recursos, y cualquier intervención estatal solo generaba distorsiones, corrupción y pérdida de productividad. La libertad económica, decían, traería consigo crecimiento, innovación y prosperidad. Pero detrás de esa promesa se ocultaba una aproximación extremadamente agresiva hacia la reducción del gasto público, la eliminación de subsidios esenciales y la privatización de sectores estratégicos. Mientras estas ideas ganaban espacio en publicaciones y conferencias, el tablero político mundial experimentaba un giro decisivo. Líderes como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos adoptaron el nuevo paradigma con fervor casi ideológico. Su influencia global era innegable. Lo que ocurría en las oficinas de Washington y Londres pronto se filtraría hacia instituciones internacionales, convirtiéndose en la base de un modelo económico que se presentaría como universal. En esa transformación, el plan que luego llegaría al continente comenzó a tomar forma. Las instituciones financieras internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, desempeñaron un papel central. Originalmente creadas para promover estabilidad y reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, estas organizaciones evolucionaron hacia guardianes del nuevo orden económico. Sus diagnósticos, préstamos y programas condicionados se convirtieron en la herramienta mediante la cual el neoliberalismo dejó de... Otro evento crucial ocurrió en los mercados laborales. Como parte del plan, se flexibilizó la legislación para facilitar despidos, reducir costos y atraer inversión extranjera. Sin embargo, lo que en teoría debía dinamizar el empleo terminó precarizándolo. Las nuevas contrataciones eran temporales, sin garantías ni protecciones básicas.
Los salarios reales se estancaron, mientras que el costo de vida, impulsado por tarifas liberalizadas, no dejó de aumentar. El ajuste, como siempre, recaía sobre quienes menos podían resistirlo. Incluso en sectores tradicionalmente protegidos como agricultura y manufacturas, la apertura repentina al comercio internacional provocó colapsos inesperados. Productos subsidiados del exterior inundaron los mercados locales, desplazando a pequeños productores que no podían competir. El campo se despobló. Las ciudades, incapaces de absorber la migración interna, comenzaron a expandirse sin planificación, creando cinturones de pobreza que aún hoy persisten. Cada acuerdo, cada firma, cada desembolso marcó una etapa del proceso. El continente entero vivía un ciclo de reformas cuyo alcance superaba cualquier precedente histórico. Los gobiernos intentaban mantener la narrativa de sacrificio temporal para un futuro próspero, pero ese futuro no llegaba con la rapidez prometida. Y cuando los primeros signos de recuperación aparecían, una nueva crisis financiera global volvía a golpear, recordando que la estabilidad dependía más de factores externos que de cualquier logro interno. Así, los eventos clave de esta época no fueron solo económicos, fueron sociales, culturales y humanos. Se trató de un proceso que transformó no solo las cifras de un presupuesto nacional, sino la vida cotidiana de millones. A partir de aquí, es necesario adentrarse en los mecanismos invisibles que hicieron del plan una fuerza tan poderosa como destructiva. Si los eventos clave marcaron el momento en que el plan económico tocó tierra, los mecanismos internos fueron los engranajes que, una vez puestos en marcha, transformaron una crisis profunda en una espiral de deterioro prolongado. A simple vista, las medidas parecían técnicas, neutras, casi matemáticas, pero en economía las fórmulas no existen en el vacío. Se aplican sobre sociedades reales, con historias, desigualdades y vulnerabilidades. Y cuando esos mecanismos operaron simultáneamente, el impacto fue mucho mayor de lo que cualquier modelo estadístico había anticipado. El primer engranaje fue la disciplina fiscal extrema. Bajo esta lógica, los gobiernos debían recortar el gasto público hasta alcanzar un equilibrio presupuestario que satisficiera a los acreedores internacionales. En teoría, la austeridad devolvería confianza y estabilizaría la economía. En la práctica significó el debilitamiento acelerado del Estado, hospitales sin medicamentos, escuelas sin docentes suficientes, programas de nutrición infantil suspendidos, inversión en infraestructura reducida a su mínima expresión. La austeridad no solo redujo el gasto, redujo el futuro. Una generación entera creció en un entorno donde lo público dejó de ser un amortiguador de crisis para convertirse en un terreno abandonado. El segundo mecanismo fue la liberalización comercial acelerada, un proceso que abrió las economías del continente al mundo sin la protección gradual que habían utilizado otras naciones exitosas en su camino hacia el desarrollo. Al eliminarse aranceles y barreras, productos extranjeros, muchos profundamente subsidiados en sus países de origen, inundaron los mercados locales. Esta corriente global, presentada como modernización, golpeó de lleno a sectores nacionales que aún estaban en etapas tempranas de consolidación. Miles de pequeñas industrias, desde textiles hasta manufacturas básicas, no resistieron la competencia. El mercado que debía volverse más eficiente terminó desindustrializando regiones enteras. El tercer engranaje clave fue la apertura financiera, diseñada para atraer capital extranjero. La intención era noble: permitir que el flujo global de inversiones impulsara el crecimiento. Pero la realidad fue distinta.
La liberalización no distinguió entre capital productivo y capital especulativo. Gobiernos y empresas se encontraron expuestos a movimientos bruscos de fondos que entraban y salían a gran velocidad buscando rendimientos inmediatos. Cuando la percepción de riesgo cambiaba, esos capitales desaparecían en cuestión de horas, dejando monedas debilitadas, mercados en pánico y bancos al borde del colapso. Lo que debía ser una vía hacia la estabilidad se convirtió en un canal permanente de vulnerabilidad. Un cuarto mecanismo, quizá el más estructural, fue la privatización masiva de sectores estratégicos. Las empresas públicas, justificadas durante décadas como motores del desarrollo interno, fueron colocadas en el mercado a ritmos vertiginosos. La narrativa insistía en que manos privadas mejorarían gestión y eficiencia, pero muchas ventas se realizaron en contextos de urgencia fiscal, con supervisiones débiles y presiones políticas intensas. El resultado: infraestructura clave, electricidad, telecomunicaciones, transporte, agua, pasó a manos de conglomerados capaces de imponer precios y condiciones en ausencia de regulaciones sólidas. Lo que antes era un servicio social se transformó en una mercancía, y millones comenzaron a sentir el peso de tarifas que no podían pagar. Un quinto componente fue la flexibilización laboral, impulsada como herramienta para dinamizar el empleo y atraer inversión. Se modificaron leyes, se redujeron protecciones y se promovieron contratos temporales. A corto plazo, algunas estadísticas mostraron mayor dinamismo, pero ese dinamismo escondía una realidad más cruda: trabajos inestables, salarios estancados, ausencia de seguridad social. La precarización no solo afectó los ingresos familiares, erosionó la cohesión social y debilitó la capacidad de consumo interno, perpetuando un círculo de bajo crecimiento. Finalmente, existió un mecanismo menos evidente, pero quizás el más decisivo: la dependencia estructural del financiamiento externo. Cada desembolso futuro dependía del cumplimiento exacto del plan. Cada punto porcentual de incumplimiento implicaba riesgo de sanción. El continente, en lugar de recuperar soberanía económica, quedó atrapado en un ciclo donde las decisiones internas debían alinearse con criterios externos, aun cuando estos ignoraban la complejidad local. La política económica dejó de ser un proyecto nacional para convertirse en una administración condicionada. Todos estos mecanismos operaron simultáneamente, retroalimentándose entre sí. La austeridad debilitó al Estado. La apertura comercial debilitó a la industria. La apertura financiera aumentó la inestabilidad. La privatización redujo control estratégico. La flexibilización deterioró el mercado interno. La dependencia de financiamiento limitó cualquier ajuste alternativo. No fue un solo error, sino una arquitectura completa que transformó crisis en colapso y colapso en una nueva normalidad. Así, lo que alguna vez fue presentado como un camino hacia el desarrollo terminó actuando como una fuerza sistémica que reorganizó el continente desde sus cimientos. En la siguiente sección exploraremos cómo esas decisiones, lejos de quedar en la historia, siguen moldeando el presente. Las décadas han pasado, pero el eco del plan económico que transformó y fracturó a un continente sigue resonando en cada indicador macroeconómico, en cada debate político y en cada conversación cotidiana sobre el futuro. Aunque muchos de los programas de ajuste estructural ya no se aplican con la crudeza de los años 80 y 90, sus efectos continúan moldeando el paisaje social y productivo como si fueran marcas indelebles talladas en la piedra de la historia. Para comprender la relevancia moderna del plan,
Basta observar que gran parte de la estructura económica actual del continente es una consecuencia directa de aquel experimento que pretendía estabilizar y modernizar, pero terminó reorganizando profundamente las bases del desarrollo. Uno de los legados más visibles es la fragilidad estructural. Muchos países nunca recuperaron plenamente su capacidad industrial. Sectores enteros desaparecieron o se redujeron a expresiones mínimas incapaces de sostener empleo masivo. La dependencia de importaciones se volvió permanente y con ello cualquier fluctuación del tipo de cambio, cualquier crisis global o cualquier interrupción logística tiene hoy un impacto inmediato y profundo en la vida cotidiana. El continente se volvió más vulnerable a factores externos que no controla, una característica que se manifestó de forma brutal durante crisis recientes, cuando la volatilidad financiera internacional volvió a golpear a economías debilitadas. Del mismo modo, persiste la desigualdad económica, que no es solo un resultado, sino una estructura consolidada en el período de reformas. La combinación de privatizaciones aceleradas, recortes sociales y precarización laboral creó un modelo en el que una parte de la población logró integrarse a mercados competitivos globales, mientras que otra quedó excluida, atrapada en empleos informales y sin acceso a servicios esenciales. Décadas después, el mapa de desigualdad del continente coincide con sorprendente precisión con el de las zonas más golpeadas por las políticas de austeridad y la desindustrialización. Otro impacto evidente es la debilidad institucional. El Estado, reducido en tamaño y en capacidad durante las reformas, todavía lucha por recuperar funciones esenciales. Sectores como salud, educación y transporte público muestran dificultades crónicas que no pueden explicarse solo por la falta de recursos actuales, sino por la erosión acumulada de décadas. La pérdida de talento técnico, la reducción del margen fiscal y la privatización de áreas estratégicas dejaron instituciones que aún hoy operan con limitaciones severas. En muchos casos, reconstruir lo que se desmanteló ha resultado mucho más costoso y lento que mantenerlo en funcionamiento. El plan también dejó una huella profunda en la política. La desconfianza hacia las élites, hacia las instituciones financieras internacionales y hacia los discursos tecnocráticos se convirtió en una fuerza poderosa que reconfiguró el panorama electoral del continente. Surgieron movimientos que, desde distintos ángulos ideológicos, prometían romper con los dogmas del pasado. Algunos lograron avances, otros repitieron errores, pero todos se enfrentaron a la misma realidad. Las bases económicas seguían siendo las mismas, y cambiarlas requería enfrentar no solo inercias internas, sino también presiones externas de un sistema financiero global aún dominado por lógicas similares a las de hace 30 años. Incluso hoy, en medio de nuevas conversaciones sobre desarrollo sostenible, transición energética y políticas industriales modernas, el continente se ve obligado a lidiar con los límites impuestos por aquel periodo. La infraestructura privatizada condiciona la capacidad de planificación. La integración desigual en los mercados globales limita la competitividad. Y la dependencia del financiamiento externo continúa siendo una fuente de vulnerabilidad. Aunque algunos países han logrado matizar estos efectos mediante reformas posteriores, el continente como conjunto aún no ha resuelto plenamente el dilema central: cómo construir desarrollo real en un marco económico que nunca fue diseñado para reflejar su complejidad histórica y social. Sin embargo, no todo legado es negativo. La experiencia del plan, con sus éxitos parciales y fracasos profundos, generó una conciencia crítica colectiva.
Economistas, académicos, movimientos sociales y gobiernos han aprendido, a veces a un costo muy alto, que la estabilidad macroeconómica no basta si no va acompañada de inclusión, productividad interna y fortalecimiento institucional. Esta lección ha contribuido a nuevas estrategias de desarrollo, más equilibradas y menos dependientes de recetas universales. Ya no se aceptan planes impuestos sin debate, ya no se asume que lo técnico es neutro, ya no se separa economía de política como si fueran esferas ajenas entre sí. En el presente, el continente se enfrenta a desafíos distintos, pero no desconectados del pasado. La digitalización, la competencia global, el cambio climático, la transición tecnológica y la necesidad urgente de diversificar sus economías. Estos retos exigen herramientas nuevas, pero también requieren comprender con profundidad cómo se construyó el entramado que hoy condiciona cada decisión. El plan que en su momento ofreció una salida rápida dejó una estructura que aún define lo posible, lo difícil y lo urgente. Así, la relevancia moderna del plan no reside solo en sus consecuencias económicas, sino en su capacidad de recordarnos algo fundamental: que las decisiones tomadas en momentos de crisis pueden marcar generaciones enteras y que, si no aprendemos plenamente de su legado, corremos el riesgo de repetir ciclos que ya demostraron su capacidad destructiva. Al recorrer las décadas que conforman esta historia, emerge una imagen tan poderosa como inquietante, la de un continente que aceptó un plan económico no por convicción, sino por necesidad, no por consenso interno, sino por presiones externas, no como una herramienta de desarrollo, sino como un salvavidas lanzado en medio de una tormenta. Sin embargo, aquel salvavidas estaba atado a una cadena pesada que terminaría hundiendo a quienes buscaban mantenerse a flote. El amanecer parece siempre el mismo en los archivos de la historia económica, un horizonte que promete estabilidad, crecimiento, modernización. Pero en este documental, el amanecer se despliega sobre un continente que alguna vez creyó haber encontrado la llave de su salvación, y que terminó descubriendo que aquella llave abría la puerta equivocada. Las ciudades, que en los años finales del siglo XX soñaban con convertirse en motores industriales, hoy muestran cicatrices profundas, fábricas vacías, hospitales que cerraron sus alas más esenciales, barrios enteros convertidos en refugios improvisados para una población que vio esfumarse su futuro. No siempre fue así. Hubo un momento en el que el continente entero escuchó una promesa: si aceptan este plan, si siguen estas reglas, si confían en la lógica del mercado global, llegará la prosperidad. Sus defensores lo presentaron como una fórmula matemática infalible, como si las economías fueran mecanismos universales y estandarizables, indiferentes a la cultura, la historia o la fragilidad social de quienes las habitaban. La promesa era simple, casi seductora: disciplina fiscal, apertura comercial y privatización serían la trilogía que impulsaría el desarrollo. Pero la realidad rara vez se deja comprimir en una ecuación. A finales de los años 80 y principios de los 90, el continente, desde sus capitales hasta sus periferias, caminaba por un terreno resbaladizo. La deuda externa ahogaba a los gobiernos. Las monedas se depreciaban con violencia. La inflación erosionaba los salarios casi tan rápido como los trabajadores podían cobrarlos. Fue en ese contexto crítico cuando surgió el plan que, según sus arquitectos, era la única salida viable. Su implementación no llegó como una sugerencia, llegó como un ultimátum. La ayuda financiera,
El acceso a nuevos créditos y la estabilidad monetaria dependían de aceptarlo. En los despachos más influyentes del mundo, se discutía el destino de países enteros como si fuesen piezas dentro de un tablero de ajedrez global. En la superficie, el plan se vendía como un puente hacia un desarrollo nunca antes visto. En las sombras, como una herramienta para reordenar economías de acuerdo con los intereses del capital internacional y las prioridades de la geopolítica dominante. Las decisiones que se tomarían en esos años no solo influirían en la economía de corto plazo,